Cornejo, ¿cómo estás? Un poquito conmovido después de ver tu programa y cómo trajiste esos invitados que son víctimas, y en principio creo que mi total solidaridad, ¿no? Yo creo que son representativas del deterioro de nuestro país. Son dos trabajadores, que uno perdió la vida y el otro está luchando por sostenerla, pero son gente de laburo, ¿no? A manos perdieron la vida de gente de no laburo, ¿no? Y me parece que esa es la verdadera grieta que debemos saldar, que no es tanto política, sino debe ser respetado el que trabaja. Los honestos y los delincuentes. Claro. Acá lo conversamos vez pasada, ¿no? Acá han habido por lo menos 2 décadas de escuelas de derecho que se han ensañado con explicar cosas que son la cuadratura del círculo, que no pasa en ningún lugar del mundo, ¿no? Que las víctimas están en un rincón y los victimarios son los que tienen que ser protegidos por el Estado de Derecho y las garantías procesales, ¿no? El ultragarantismo le ha hecho mucho daño a los sistemas de seguridad, y hace 20 años que se vienen enseñando estas cosas que están de modé en el mundo, que no se aplican en los principales países desarrollados y se han aplicado en Argentina. Y esto ahora, en la mezcla con la crisis económica, aparece el salvajismo de esta gente. Hablas de Zaffaroni, Alfredo, ¿no? Sí, concretamente, doctrina Zaffaroni. Sí, pero que se la representa en él, pero tiene muchísimos adherentes en los estrados judiciales, claro, en los estudios jurídicos, en la academia fundamentalmente, en buena parte de las facultades de Derecho. Y en las bibliotecas también, ¿eh? Y en las bibliotecas se escriben profusamente, algunos con contactos internacionales, pero muy pocos con de reconocida trayectoria en el mundo jurídico, porque la verdad es que plantean cosas que son... Es decir, básicamente ese planteo es, esta gente está excluida socialmente, y el sistema penal tiene que ser más benévolo con ellos. Increíble. Es increíble. Bueno, cuando el presidente habló, como que si lo todas las siempre... personas pobres delinquieran porque claro, están excluidos socialmente. pero no es así. Pero ¿te acordás que en plena pandemia lo pusimos y lo ponemos muy seguido? El presidente habló de los derechos humanos de los delincuentes. Y ahí te queda claro el mensaje. Ahora, póngame otra vez la frase. Es muy gracioso que en la pandemia, sí, que vos hiciste luchaste mucho. Mucho. Dejé todo. Honestamente, yo también. Vos también. Porque muchos dejamos todo. Hablamos pocos de la oposición. Hubo mucha cobardía en la oposición cuando medía 70 puntos de imagen positiva al presidente. Entonces no todos salían y decían esta cuarentena no puede ser extensa. No, pocos lo hacían. Pero en tu caso te pusiste firme desde un primer momento, ¿no? Pero vos recordás que ahora explican la salida de los presos, que lo soltó la justicia, ellos no tienen nada que ver. El propio presidente Alberto Fernández recomendó usar el barbijo y tantas otras cosas más, aislamiento social y demás, y soltar los presos porque se iban a morir en la... Por eso cuando dicen que fue la justicia y no él, lo tenemos para recordarlo. Exacto. Pongámoslo, que es lo que está diciendo Cornejo, y que es así. Es cierto que fue la justicia el que en cada caso que les dio, pero el que creó el clima fue Alberto Fernández y Kicillof. Escuchémoslo, por favor, nunca viene mal recordarlo. Tener la mano dura y encarcelar a todos y no construir cárceles no tiene sentido. Es todo marketing eso. Y tener ahora en las cárceles personas en riesgo y que el Estado no reaccione ante el riesgo sanitario de esas personas es un acto inhumano. Es inhumano. Y nosotros abrazamos la política porque la humanidad es lo que nos importa. Y se va cayendo el relato. ¿Sí? Se cae el relato. Sí. Por eso, me quedé pensando en algo que vos dijiste y anoté para no olvidarme. Cuando al gobierno éramos pocos comunicadores, diría muy pocos, poca oposición, pero con mucho huevo y ovario, y vos dijiste, y lo anoté, como que con tanta buena imagen positiva del presidente y de eso que pasaba, no era fácil
ir ahí y ya poder uno ver lo que iba a pasar. Seguro. ¿Qué viste vos? ¿Qué vieron los que se animaron? ¿Y por qué los cobardes, Mirá, que son los que van a terminar quedando atrás, aunque crean que van a poder ser presidentes, no van a ganar? Mira, te doy mi experiencia personal. Yo además tuve COVID y estuve internado. Me acuerdo. En el hospital público, en el hospital central de Mendoza. No pasé a terapia intensiva, pero estuve ahí, ¿no? Muchos días. Funcionario que se interna en hospital público. Increíble. Además de eso, la mirada sistémica de un político tiene mucho más importancia verlo desde el interés general que desde el interés particular. Y además, si seguimos las encuestas, pues alguna vez vamos a tener que proponer cosas que son injustas si seguimos las encuestas. Los políticos tienen que adelantarse a los hechos, ese es de un estadista. La Argentina no estaba preparada porque no tenía financiamiento, porque no tenía moneda y porque no tenía ahorro, ni público ni privado, el país, para hacer una cuarentena tan larga. Era de sentido común que la cuarentena no podía ser tan larga. Un país desarrollado podía darse el lujo porque tenía moneda, porque tenía financiamiento y porque tenía ahorro estatal y ahorro privado. La Argentina no podía darse esa estrategia, era distinta. La Argentina, como tantos otros países, no podían hacer cuarentenas largas. ¿Por qué hicieron esa cuarentena larga? La hicieron por especulación electoral, porque los problemas de infraestructura sanitaria estaban fundamentalmente en el conurbano bonaerense, donde han gobernado buena parte de cosas. No estaban en Cava, que el sector privado es muy profuso, ni estaban en Córdoba, ni estaban en Santa Fe, ni estaban en Mendoza. Lo hicieron por el conurbano, la cuarentena larga. Y segundo, se enamoraron de la cuarentena cuando les daba 70% de imagen positiva. Y la postergaron y la postergaron y la postergaron. Cuando empieza a caer su imagen es cuando la sociedad se empezó dando cuenta que, al fin y al cabo, el caso de Mendoza es muy típico. El tercer trimestre y el cuarto trimestre del 2020, Mendoza se abrió. No le dio más bolilla a la nación y abrió. Los contagios y las muertes de los lugares absolutamente cerrados como el conurbano y Cava en esos 2 trimestres con respecto a Mendoza abierto, la progresión de contagio es la misma, incluso un poquito más baja la de Mendoza. Y la de muertos también es más baja. Entonces es obvio que nos encerraron sin ningún plan y que lo mantuvieron solo por las encuestas. Y hasta el día de la fecha, ¿no? ¿Qué clase de política imagínate, es esa? cambiaron el protocolo de votación entre las PASO que la habían perdido y la general. Ahora se había acabado la pandemia. O sea, eso no es de estadista, es gente que hace como puede. Para eso que gobierne una persona que no sabe nada. Que sería casi lo mismo. Hacemos un corte. Hasta las 8 de la noche estamos hoy conversando con Cornejo. Estamos a 20 años del Corralito. Quiero preguntarle cómo siente, cómo vibra este diciembre que acaba de comenzar. Y además hablar mucho de las internas, así como están las del Frente de Todos contra Todos. Hay mucha movida en Juntos por el Cambio y sé que él es honesto y me lo va a contar todo. Te lo va a contar todo. Ya venimos, no te vayas. Disfrutar con amigos, te copaste, te tentaste, eso es Mar del Plata. Te tentamos, vení a Mar del Plata, tenemos todo. Bueno, está full con el teléfono. ¿Qué pasa? ¿Mucho mensaje, Cornejo? No. Te están mirando. Sí, están. 20 años del Corralito, diciembre. ¿Qué te imaginas? ¿Cómo ves, después de que presenciaste casi todo el programa, lo que contaban los chicos, las familias, esta indiferencia de los ministros de seguridad, que muchos siguen pensando que es una sensación? ¿Cómo lo imaginas? El Corralito es ha quedado en la memoria como una cosa súper negativa, y sí lo fue, pero las circunstancias financieras son distintas. Hasta esa suerte tiene este gobierno, ¿no? Que, estamos lejos de eso. Estamos lejos de eso, pero de lo que no estamos lejos, que al contrario, los indicadores sociales de la Argentina de hoy son iguales y en algunos casos peores a los del 2001, ¿no? O sea que el deterioro social es peor que en el 2001, ¿no?
hay un porcentaje altísimo de pobreza, de indigencia, solo que no está organizada esos movimientos. Los movimientos sociales en general están en el gobierno, son funcionarios, hoy son 20 años más viejos, están en el gobierno en general, con lo cual creo que hay diferencias sustantivas. Yo creo que si nosotros tenemos que exigir que el gobierno haga las cosas bien estos 2 años, no podemos perder 2 años, porque estamos en la oposición y queremos administrar el país. Puede ser un deseo nuestro, pero la ciudadanía argentina no puede esperar 2 años más, ¿no? Cornejo, ¿qué pasó con el corralito? Porque vos fuiste parte de la alianza que estuvo. Sí, no, yo no. Lo de Menem, obviamente que le estalló de la Rúa, pero venía de antes. ¿No hay cuestiones vinculadas a lo conceptual que no se discuten hoy en Argentina? Y además te agrego otra cosa. Yo creo que sí, en eso sí, tenés razón. Claro. Y lo otro, se está discutiendo lo del arreglo necesario, pero no suficiente con el Fondo Monetario Internacional. Vos te referías a la visión de un estadista. Claro. ¿Dónde está la discusión sobre la educación en el siglo XXI hoy? Es cierto que no está en ningún lado, o que hay atisbos en algunas provincias que administran sistemas masivos de educación, pero no está en el tema nacional. Buena parte de los temas, de los más sensibles, de los más profundos, derivan del descalabro que ha sido la educación, ¿no? Con los gremios manejando los sistemas educativos, ¿no? Y no los padres, sino los gremios. Baradel al poder. Sí, claro. Por supuesto, los Baradel que se representan en distintos sindicatos, que no les importa el servicio educativo, les importa representar a una parte de los docentes. Y la pregunta que te hago es, interrumpiéndote, ¿y por qué, si a ellos no les importa, no nos importa a nosotros? Bueno, yo creo que sí nos importa. ¿Qué parte no estamos haciendo nosotros, Bueno, yo Alfredo? creo que sí nos importa a la mayoría de los argentinos la educación, pero que la dirigencia política, social, no lo ha puesto en la primera agenda, sí de boquilla, sí de palabra, sí, pero no lo ha puesto primero que nada. Porque las urgencias económicas de 20 y pico de años de saltos recesivos con algún periodo de crecimiento nos han llevado a poner siempre a la economía primero en la agenda. De resultado de eso tenemos una mala educación y una pésima economía, ¿no? O sea, una mezcla. La verdad que... Pero lo que plantea Campolongo es interesante, que el sistema político no ha estado funcionando bien en su deliberación pública, ¿no? Porque hoy se habla mucho del acuerdo con el fondo. La verdad que lo que necesita el país es un plan económico para acordar con el fondo, pero fundamentalmente un plan económico para la Argentina, un plan económico. Y acordar con el fondo es condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, hay toda una serie de cosas que hay que hacerlo, porque acordar con el fondo también depende del fondo. A lo mejor el fondo lo único que quiere es que le paguen, y es probable que sea así. Económicamente hablando, en el 2022, ¿vamos a estar mejor o peor? Yo creo que va a ser un año... Durísimo. Duro. Si se acuerda con el fondo, no van a haber saltos devaluatorios grandes, pero si no se acuerda con el fondo, seguramente van a haber problemas de moneda y demás. Ahora, acordando con el fondo o no acordando con el fondo, el deterioro social no se va a salir de un momento para otro. Por eso miente el gobierno cuando trata de echar la culpa. De los últimos 18 años han gobernado 14 ellos y quieren explicar la historia por los únicos 4 que no han gobernado, más allá de la opinión que pueda tener uno por esos 4 únicos que no gobernaron. Esto tiene un deterioro muy grande y la salida también va a llevar su tiempo. Pero si no hay un plan, no va a haber nunca salida. O sea, Cornejo, un miércoles sobreseyeron a Cristina, bueno, y un lunes o un viernes y un miércoles procesaron a Macri. ¿Qué es la justicia hoy en la Argentina? Cristina es una gran narradora que una minoría activa y bien organizada le cree su narrativa y bloquea buena parte del funcionamiento del sistema político. Ella dice que la justicia es una porquería y más de uno de nosotros cuando ve estos chicos y demás dice, no, la verdad que tiene razón, la justicia funciona mal, entonces funciona mal la justicia. Ahora, ella
es la madre de esta justicia en muchos aspectos por su ideología. Y ella, además, personalmente ha sacado en la justicia un montón de fallos que no hubiese sacado de ninguna manera, con lo cual es todo narrativa quejarse contra la justicia. Habla de reforma judicial y resulta que le va muy bien. Casi todos sus funcionarios están libres, varios condenados en últimas instancias como Vudú están libres. Y armando un partido político nuevo. Sí, libres, ¿no? Y ella ya lleva 3 sobreseimientos sin haberse elevado a juicio. Increíble. Una cosa por la vía de la excepción. Cualquier hijo de vecino no estaría obteniendo un sobreseimiento sin haber sido elevado a juicio, ¿no? Muchas gracias. No, por favor. Alfredo, un placer como siempre. Tenés que volver antes del 22, que es el último programa. Me quiero despedir gracias a Edu, a Juan, a Campolongo, a Jacobe. Mañana asadito en casa, a charlar de la vida. Gracias, Alfredo. Y quiero agradecerles especialmente a ustedes que nos dejan entrar todos los días en sus hogares por la pantalla de 24. Y hoy especialmente a estos 4 personajes maravillosos que conocí. A esos 2 hombres y a esas 2 mujeres que por ellos tenemos que pelear para que esta Argentina sea una nación enorme y una gran patria. ¡Viva la patria, carajo! Se quedan con dicho esto hasta el lunes, si Dios quiere. Los quiero mucho, gracias. Buenas noches, arrancamos Dicho Esto, el programa de Luis Novarecio, este viernes junto a 2 grandes compañeros, mejores compañeros no podía tener, así que ya los saludo. Martín Angulo, ¿cómo le va? ¿Cómo va, Rosario? Buenas noches. Bien. Hola, Nacho. ¿Cómo están, Nachito? Muy bien, muy bien. bien. Con mucha actividad, un viernes muy intenso políticamente, con muchas novedades y sobre todo con mucha expectativa respecto a este acuerdo que el gobierno